¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Me habla el profe Ciénega. Vamos a continuar con el estudio del transistor. La polarización sería lo que nos compete hablar ahora. ¿Qué es la polarización? Básicamente, la polarización es el punto de operación simplemente con la fuente de tensión continua que nos prepara al circuito donde está el transistor como elemento central para que tenga el funcionamiento deseado, ya sea como amplificador o incluso también como elemento de corte, o sea, para conmutación digital. ¿Sí? Básicamente, el análisis de los circuitos de polarización se apoya en unos valores preestablecidos que son de base. Uno de ellos es este que está acá, que si está polarizado, ¿se acuerdan las reglas que vimos en el video anterior? La juntura emisor base en directa y la de colector base en inversa, se tiene que verificar que la tensión base emisor la asumimos como 0,7 voltios. 0,7 o 0,6 lo hacen algunos en sus cálculos, en los análisis. Entonces, una de las leyes es esta, ¿sí? Tensión base emisor, 0,7 voltios. Ya lo vamos a ver enseguida en el circuito. ¿Qué otras ecuaciones nos sirven para hacer el análisis? La que sigue. Corriente de emisor es beta más 1 veces la corriente de base. Beta es un parámetro que viene dado en la hoja de datos, ¿sí? Entonces se puede acudir a ella para tenerle el valor. Puede ser entre 25 y 200, 300, 400, pero ya son valores que no se verifican en el rango de operación. Pero más allá de eso, la que sí es más importante es esta. Corriente de emisor casi igual a la corriente colector. Ustedes saben que es un poquito más, ¿sí? Acá hay tres ecuaciones. Corriente colector es beta por IB. Y la corriente de emisor es beta más 1 por IB. Al fin de cuentas, esta ecuación está metida en este término, ¿sí? Acá en beta por IB es la corriente colector. Entonces, teniendo estas tres ecuaciones, podemos simplificar el cálculo. ¿Está bien? Entonces, a no olvidarse. Tensión base emisor, 0,7 voltios. Corriente de emisor es casi igual que la corriente colector, o corriente de emisor es beta más 1 corriente de base. O también pueden decir corriente de emisor es beta y B, al igual que el beta y B es igual al IC. Fíjense acá, esta es la pequeña diferencia, es mínimo el valor. Para cálculos rápidos no hace falta ser tan detallista. ¿Sí? Bien. Continuamos. Vamos a ver el punto de operación o punto de reposo, ¿sí? Punto Q, que se lo denomina por la sigla Quiescent Point. Ese punto nos va a decir dónde está el valor de tensión colector-emisor y el valor de corriente de colector en la gráfica. Característica de salida de un transistor. Generalmente vamos a hacer los análisis con emisor común. Entonces, acá tenemos esta gráfica que ya la conocían, ¿sí? Analicemos los ejes. En la ordenada, corriente colector en función de la tensión colector-emisor. ¿Está bien? Acuérdense que esta curva como que se empieza a levantar a mayores corrientes de base. ¿De qué son estos parámetros? Corrientes de base. Cuando la corriente de base vale 10 microamperes, nos tenemos que fijar en la salida en toda esta respuesta. Si la corriente de base sube a 40, y hay que analizar en esta región. Si es 35, y bueno, harán la interpolación más o menos ahí por la mitad, ¿sí? Entonces, si fuese un valor de corriente de 35, y tendrán que trabajar por ahí. ¿Está bien? Bien.
Ahora, acá tenemos valores máximos de corriente de colector y también tenemos la limitación obvia de potencia que está ahí. Si nosotros queremos que nuestro transistor no sea exigido térmicamente, el punto de operación habrá que tratar de ubicarlo bajo la hipérbola entre los ejes. Muy abajo estamos en corte. ¿Sí? Nuestro transistor no va a responder mucho, no va a mostrar mucha variación de corriente ante las variaciones de tensión. Y si estamos cerca del eje vertical, ¿sí? La corriente va a tomar valores muy elevados, muy pequeños, para pequeñas variaciones de tensión colector emisor. ¿Sí? De hecho, ahí dice tensión colector emisor saturación. En ese rango, fíjense, porque es justamente donde hay una mayor variabilidad de la curva. ¿Sí? Esa zona es de saturación. Y si vamos a mover de saturación a corte, estamos trabajando con el dispositivo más que nada orientado a la función digital. Pero si queremos trabajar en la parte analógica para amplificación, que es lo que nos interesa ahora, tenemos que ponerlo por esta zona, ¿sí? Para tener una buena excursión de la señal. De hecho, lo mejor sería elegir el centro de lo que supuestamente sería este cuadrante imaginario, que estamos más o menos por esa zona, donde está el punto B. ¿Está bien? Bueno, veamos qué dice el autor. La restricción máxima de la corriente de potencia, ¿sí? Se define por la curva PC max. ¿Está bien? Tenemos en el extremo inferior de la escala se encuentra la región de corte. ¿Sí? Región de corte era lo que dijimos acá abajo. Esta zona. Y región de saturación era esta otra. ¿Sí? La región de saturación definida por los valores de tensión colector emisor. BCE sería la variable. ¿Sí? Se mueve por todo esto. El valor entre 0 y BCE max. O sea, es un valor muy reducido. Si el punto de operación está por acá y el transistor seguramente va a estar en zona de saturación. Una pequeña tensión, hace que la corriente se vaya muy arriba. Bien, como decíamos, el punto Q se elige a menudo, depende del empleo de circuito. ¿Está bien? Se lo vamos a usar para trabajar en amplificación, o sea, la parte analógica o digital. Bien. Supongamos si la señal de entrada se elige correctamente, el voltaje y la corriente del dispositivo tendrán variación, pero no lo suficiente como para llevar al dispositivo hacia el corte. ¿Sí? Acá está aclarado eso, o a la saturación. Esto que remarcamos es importante, porque lo ideal, como dijimos hace rato, es trabajar en esta zona. ¿Para qué? Para que no esté tan susceptible el circuito de irse a corte o a saturación. ¿Por qué es importante eso? Porque de suceder, vamos a distorsionar la señal de salida. Si nosotros queremos trabajar en amplificación, queremos que el dispositivo represente en su salida como amplificador la misma señal de entrada multiplicada por un valor constante que es la ganancia. O sea, si tenemos 1 microvoltio en la entrada, queremos 10 microvoltios de la misma señal en la salida. ¿Sí? A ver, si lo graficamos, para que se vaya entendiendo. Si tenemos esa señal como señal de entrada, en función del tiempo, si es el voltaje, en la salida, queremos la misma señal. No que nos aparezca, ¿sí?, una señal triangular, por decir algo.
así como tenemos representado burdamente. ¿Está bien? Aquí el autor nos da 4 posibles puntos de elección. ¿Sí? En el punto A, evidentemente, hay 0 tensión, colector emisor, y 0 corriente. Obviamente la curva se tiende a mover un poquito hacia la derecha. Entonces acá no va a pasar nada con el dispositivo, no va a hacer absolutamente nada. Ni amplificar corriente, ni amplificar tensión, va a estar como en estado de coma, apagado. En el punto C ya no nos da la posibilidad de tener una posibilidad de excursión de señal, pero va a estar muy limitada porque rápidamente una pequeña variación de corriente de base, ¿sí? Veamos acá, a ver, que vaya y vuelva la corriente de base por ahí, ya lo está llevando a la señal, a la zona de corte y también a la zona de saturación, con lo cual se va a distorsionar la señal, algo que no queremos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Y bueno, el punto B es una buena opción, ¿sí? No cabe duda, porque ya nos permitiría un avance en toda esta zona de la corriente base, que en definitiva la corriente base es la que va a controlar el funcionamiento del transistor, ¿sí? Entonces, más o menos la corriente va a pasar del colector, va a ir aumentando hasta ese punto y fíjese cómo inversamente baja la tensión. Y si sube la tensión colector emisor, baja la corriente. El punto B sería un punto óptimo para ubicar el punto Q. Y también vemos el punto D, que también está dentro de la zona, pero ya está muy cerquita de lo que sería la zona prohibida, ¿no? De potencia máxima. Ahí no conviene porque que suba la temperatura ambiente va a aumentar la temperatura de la juntura y ya lo va a llevar a la zona de limitación de potencia, con lo cual estamos arriesgándonos a pasar la potencia máxima del dispositivo y que se nos arrugue, cosa que no queremos. Y acá tenemos los tips para poner al transistor, polarizarlo en su región lineal o zona activa. ¿Sí? Tenemos esto. La unión base emisor de tener polarización directa. Aproximadamente 0,6 a 0,7 voltios, que es lo que decíamos. Y la unión base colector, polarización inversa. ¿Sí? Base emisor, polarización directa. Base colector, polarización inversa. Esto está resumido acá. Operación en la región lineal. ¿Está bien? Ahora, para trabajar en las otras regiones, tenemos región de corte. ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa? Unión base emisor con polarización inversa. ¿Sí? Base emisor con polarización inversa. O sea, al ponerlo en inverso ya no está circulando ninguna corriente por el circuito de base hacia el emisor y por ende no se polariza ese símil diodo que está ahí. ¿Está bien? Entonces no pasa corriente, no hay corriente para amplificar. Y para trabajar en la zona de saturación, fíjense, base emisor con polarización directa, o sea, está entrando corriente. Y la base colector también con polarización directa. ¿Sí? O sea, se está sobreestimulando la circulación de corriente a través del colector. Se fijan en el video anterior, ahí está, está bien explicado cómo son las corrientes en la base, en el colector y en el emisor. Bueno, basta de preámbulos y vamos a hacer los cálculos, que eso es lo que nos interesa. Vamos a comenzar con el circuito más elemental de todo, circuito de polarización fija. Fíjense, tenemos como elemento central el transistor. ¿Okay? Tenemos una fuente de alimentación, VCC, este sería el positivo de la alimentación, esta sería la masa, la referencia a tierra, ¿sí? El 0 voltios de la fuente, pues una batería, supónganse, o una fuente de tensión regulable. Hay dos resistencias, una se denomina RB porque va a la base, la otra se llama RC porque va al colector.
y el emisor va directamente a masa, a la referencia. Hay dos capacitores, ¿sí? Y acá ustedes observarán que dice señal de entrada en AC, y acá dice señal de entrada en AC. En polarización, en análisis de polarización, estos puntos quedan desconectados del circuito. ¿Por qué? Por los capacitores. Ustedes saben que un capacitor presenta una impedancia infinita para la continua, ¿sí? O sea, esta tensión de continua no va a poder ir para afuera ni para este lado. A ver, lo dibujemos. Va a encontrar un bloqueo acá. Y lo mismo por acá, por el capacitor. ¿Sí? Eso era porque la reactancia capacitiva era 1 sobre 2 pi f. ¿Está claro? Corriente continua, frecuencia igual a 0. 1 sobre 0, infinita resistencia. ¿Está claro? O sea que el efecto de estos capacitores es separar al circuito de la corriente, de la tensión continua de nuestra alimentación. O sea, lo separa de lo que sería la señal de salida, que en este caso la vamos tomando por el colector, vayan tomando nota de eso, en el circuito emisor común, está el emisor a la masa, y también de lo que sería el circuito de entrada. Eso nos da un alivio porque ya no tenemos que andar superponiendo la posible señal de entrada ni precalculando la señal de salida, eso lo vamos a hacer en otro momento. Ahora solamente analizamos tensiones y corrientes continuas. Entonces, para visualizar mejor el circuito, ¿sí? El circuito lo podemos redibujar de esta manera. Así. Ahí tenemos nuestra fuente de tensión. A ver, ¿qué sería el VCC que tenemos acá? Bueno, se corrió el dibujo. No importa. Ahí estamos observando cómo nuestra fuente está efectivamente presente acá. A ver. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo sería el armado de las mallas que vamos a analizar. ¿Sí? Bien. La primera malla, ¿sí? Se ve acá. Es la que va de BCC a masa. Acá quizá lo veamos más claro. Es esta malla. Comienza por ahí, baja por acá, sigue lo que marca el libro y termina. Esa es la primera malla. Y obviamente esa malla no es más ni menos que BCC igual a la corriente que pase por RB multiplicada por RB más la tensión base emisor. ¿Sí? La tenemos acá. Tensión base emisor con esa polaridad. Eso sería todo. El análisis de la malla de entrada. Ahora veamos qué pasa en la malla colector emisor. Acá se redibuja la fuente para que se vea bien clarito. Acá decía BCC. ¿Sí? Había un nodito que decía BCC. Y la circulación de la corriente la hacemos en este tipo. ¿Sí? La circulación sería así. Ahí estaría la corriente de malla IC. IC va a ser la corriente que circula por este punto, por esta zona. En este caso coincide con la que sería la corriente que pasa por RC porque no hay derivación por este nodo. Acuérdense que los capacitores que tendrían que estar ahí nos están bloqueando, no deja que salga nada de corriente para acá. Entonces todo esto es la IC. ¿Sí? Que sería la corriente que está saliendo por esta rama. Ahora acá ya no pasa a ser IC. Tiene nombre IB. Esta sería la corriente de emisor, perdón, no IB, IE. Y acá es la corriente IC que está escrita acá.
¿Está bien? ¿Cómo se calcula? Simple, con la ley que ya dijimos al comienzo. IC es igual a beta y B, de una. No hay que estar especulando ni pensando que sí, que no. Siempre y cuando, como dijimos, se dé la condición de polarización directa en base emisor y polarización inversa en colector base. ¿Está claro? Entonces, con esta ecuación se nos simplifica el cálculo porque ya podemos avanzar directamente para el cálculo de la tensión colector emisor. ¿Sí? Hacemos la malla. Fíjense, esta IC salió simplemente multiplicar la IB obtenida en el circuito de entrada, en la malla de entrada, por beta. Y luego hacemos la malla del circuito de salida y tenemos esta la ecuación. Despejada, la incógnita que sería la tensión colector emisor es la fuente menos la caída en la resistencia RC. ¿Sí? Y C por RC es la caída de tensión en RC, ni más ni menos. La tensión RC. ¿Está bien? Ahora, si queremos corroborar midiendo cuál sería la tensión colector emisor, o ponen el tester, obviamente, punta positiva al colector y punta común al emisor, y ahí sale la lectura directa de tensión colector emisor. O si están trabajando con la punta de común, la negra, a masa, van tomando el punto tensión colector, BC, luego van, ahí miden BE, ¿sí? La segunda parte de la medición sería con el rojo, venir a medir ahí, y hacen la resta. Esto es crucial. Recordar, seguro que muchos ya lo saben, pero la tensión entre dos puntos, si ustedes tienen cada punto referido a un tercero, en este caso la masa, es simplemente la resta de los dos. ¿Sí? La tensión colector-emisor es igual a la diferencia entre la tensión de colector referida a masa menos la tensión de emisor referida a masa. ¿Está bien? Eso es importante tenerlo presente. Y lo mismo aplica para el caso de tensión base-emisor. ¿Sí? Si vamos a medir a la base, miren, pondrían el tester, permítanme que arme un tester. Ahí tenemos la medición de tensión de base, B sub B, nada más, tensión de base. Y ahí tendríamos la tensión B sub E, que en este caso va a coincidir con 0. Va a coincidir con 0, repito, porque estos dos puntos están cortocircuitados. Entonces, si esto es 0 voltios, acá también tenemos 0 voltios. Hagamos un ejemplo entonces. ¿Sí? Para este circuito hay que calcular corriente de base Q, IBQ, y CQ, corriente colector Q. ¿Qué quiere decir Q? El punto quiescent, ¿sí? ¿Se acuerdan? El punto de operación en la familia de curvas. La tensión colector emisor Q, la tensión de base y la tensión de colector, y la tensión base colector. En otras palabras, queremos saber a dónde de esta curva características del transistor se va a ubicar el punto de polarización, el punto Q. Eso tiene que quedar bien claro. Ese es el objeto de este ejemplo. Bueno, este circuito es bastante simple, ¿sí? Por lo cual no hay que buscar mallas especiales y cosas raras. Tenemos una tensión de 12 voltios, resistencia base 240K, resistencia colector 2200 ohms, o sea 2.2K. Los capacitores de 10 micros ya dijimos que en esta parte del análisis del circuito no hace falta tenerlos en cuenta, ¿sí? El beta es de 50. Recuerden que beta en otros apuntes lo pueden encontrar como HFE. Hay una sutil diferencia, pero no viene al caso en este momento, ¿sí? Acá están las ecuaciones numeradas en el libro. Recuerden que estamos con el libro de Boylestad. En este caso estamos trabajando con la edición número 6. La corriente de base, y simplemente era despejar, y ya estaba hecha la ecuación, ¿sí? 12 voltios menos 0,7, que es la tensión base emisor, dividido 240. Fíjense que nos da un valor pequeño de 47 microamperes.
Esos 47 microamperes lo multiplicamos por beta y obtenemos la corriente de colector. ¿Sí? Y ya sabiendo la corriente de colector, es lo mismo que la corriente de emisor. Así que no hay mucho para aportar ahí. Ahora calculamos la tensión colector-emisor, esta tensión. Y bueno, va a ser toda la tensión que tenemos de BCC, ¿sí?, menos lo que cae en la resistencia. Entonces, la resultante de esa diferencia va a ser la tensión colector-emisor, que es lo que estamos buscando. Y bueno, simplemente se aplica la resta. 12 voltios de BCC menos los 2.2K, 6,83 voltios. Tensión de base, obviamente la base está polarizada en directa, está en región activa del circuito, esto está garantizado que da 0,7 voltios. ¿Sí? Este punto, y este es 0. Y la tensión base emisor también va a ser 0,7 porque coincide punto base con el punto emisor. ¿Está bien? Bueno, la tensión colector va a ser también la tensión colector emisor, porque justamente el emisor ya dijimos que está teniendo esos dos valores de la tensión de base, B sub B, y la tensión de colector, B sub C. La tensión base colector, que es lo que nos pide en la última parte del enunciado. Acá, tensión base colector, aplica la resta, 0,7 menos 6,83 menos 6,13 voltios, y ahí vemos que está efectivamente el circuito base colector en polarización inversa, ¿sí?, como debe ser para la amplificación lineal. ¿Está? Ahora detengámonos un momentito en lo que sería el análisis de la saturación del transistor, ¿sí? Como vimos en la familia de curvas, la zona de saturación estaba a la izquierda, muy pegada al eje de la corriente. O sea que estamos hablando de una zona que está acá. Esa es la zona de saturación, ¿sí? Entonces fíjense que el valor de la variabilidad de la tensión colector-emisor es mínima, es muy pequeñita, ¿sí? Pero la corriente puede tomar valores muy altos. En esa pequeña variación de la tensión de colector-emisor, la corriente puede tener valores significativos. Y hablar de saturación sería como decir, despreciar prácticamente el valor de la tensión colector-emisor a 0 voltios. Independientemente del valor de corriente, que puede ser el valor máximo, ¿sí?, hacer esa división nos lleva a un valor que tiende a 0 en resistencia. Entonces, como que la resistencia que presenta el colector emisor al circuito tiende a 0, ¿sí? Por eso que hay una alta corriente. Va a estar limitada esa corriente solamente por la resistencia RC del colector, ¿sí? Si volvemos a ver el circuito, esta resistencia va a ser la que va a limitar básicamente 12 voltios dividido 2.2K va a ser la corriente del colector. ¿Por qué? Porque acá no hay caída, está valiendo 0 prácticamente esa caída, ¿sí? 0 voltios, acá lo dice. ¿Está bien? Entonces, la máxima corriente que puede circular en el circuito podría ser BCC sobre RC. Digo, podría ser, porque en realidad algo cae en la tensión colector-emisor. Nunca es un 0 perfecto, pero es despreciable, ¿sí? Y este valor ICSAT es un valor muy importante para tenerlo presente. Esta es la corriente de saturación del circuito, ¿sí? Del circuito. O sea, físicamente, más allá que las especificaciones técnicas den un valor distinto, el circuito, en la máxima saturación posible del transistor en ese estado, donde el colector emisor está comportando como una resistencia muy baja. Acuérdense con lo que vimos en el video anterior, el efecto de amplificación del dispositivo es transfiere resistor, transfiere resistencia entre comillas. Si no es que hay un movimiento de carga ni de resistividad, sino que es un modelo matemático que nos hace observar un efecto de aumento de una señal que se replica respecto de la entrada, y para hacer esa amplificación toma la energía de la fuente de alimentación. Lo que estoy diciendo puede parecer un poco
raro o complicado, pero bueno, tienen que leerlo detalladamente. De hecho, está todo escrito atrás, ¿sí? Por eso que trato de maximizar la visualización del libro y seguir los ejemplos guiados para que ustedes puedan estudiarlo. Volviendo al ejemplo, la corriente de saturación va a ser 12 voltios sobre los 2.2K que tenía la resistencia RC acá. 12 voltios teníamos acá y 2.2K. Eso nos da 5 miliamperes y medio casi. ¿Está bien? Bueno, acá retomamos un tema muy importante que ya habíamos visto en los primeros videos cuando estuvimos analizando diodos. La recta de carga. ¿Sí? ¿Qué era poner la recta de carga? Era trazar sobre la curva característica de análisis, en este caso vamos a centrarnos en la curva de salida, la familia de curvas de salida, las que vimos recién, y esa recta de carga nos va a indicar por dónde se va a ir moviendo el punto Q a medida que ya empecemos a variar, ¿sí?, la corriente de base. Recuerden que el transistor BJT es un dispositivo que se controla por corriente. Los FET, los transistores de efecto de campo, esos son dispositivos que se controlan por tensión. Nuestro BJT se controla por corriente. Por eso que su ley máxima, ¿sí?, es el beta IB. Esta es la fundamental. Perdón. IC es igual a beta IB. O sea, una corriente en la entrada proporcional a unas características propias del dispositivo, ¿sí?, sus características físicas de dopamiento, de distribución geométrica de la base, del colector, del emisor, nos va a dar la corriente en la que sería la salida. Generalmente elegimos la corriente del colector como salida, ¿sí? Por eso que decimos que el transistor es un dispositivo controlado por corriente. Y de hecho, a la curva que nos estamos refiriendo es a esta, la familia de curvas. Acá vamos a tratar de ubicar nuestra querida recta de carga, que va a ser algo más o menos así, ¿sí? Tiene que pasar por el punto Q, en este caso el B, el elegido, nos va a mostrar cuál es la tensión máxima del colector emisor, que generalmente va a ser la tensión de fuente que hay en el circuito, ¿sí?, y la corriente máxima de saturación. Eso es lo que decía hace rato. La corriente de colector máxima puede estar definida en estos valores en la hoja de datos y la corriente de saturación puede ser mucho menor a eso, o distinta, según sea el caso, porque eso va a depender de la resistencia que esté en el circuito del colector, ¿sí?, la famosa RC, ella es la que define la corriente de saturación. Recién lo ve, acá está la famosa ley que decía, corriente de colector es beta IB. Eso nos ayuda mucho a simplificar. Bueno, entonces volvamos a la recta de carga. ¿Qué era lo que dijimos que era la recta de carga? Vayan a ver el video de diodos, ahí está, más explicado. Básicamente, la recta de carga es una aplicación del teorema de Thevenin, ¿sí?, que nos permite ver, visualizar el comportamiento del circuito ante una característica variable, en este caso la corriente de base, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones se tienen que tomar para analizar la recta de carga? Y había que obtener el punto de donde parte la recta y el punto, en lo que es tensión, o sea, cuando hay corriente cero, estamos parados sobre el eje, ¿cuál eje? En el eje de tensión de colector emisor, que sería nuestra X, ¿sí? O sea, vamos a estar parados acá, ¿sí? Eso va a ir variando, ¿sí? A mayor tensión tenemos una fuente de energía más alta. Lo que sí, la corriente tiene que ser cero, no va a haber incremento de corriente en este análisis. Estamos trabajando siempre sobre IC0. Y si la corriente es cero, la caída de tensión en RC originada por IC, si es cero, va a ser cero. Entonces, el colector emisor está soportando toda la tensión de la fuente,
Ahí lo tenemos. Tensión colector emisor es BCC. Y sí, porque la malla era BCC, la caída en RC y la caída en colector emisor. Si este elemento es cero, indefectiblemente la tensión colector emisor tiene que igualarse a la tensión de fuente. ¿Sí? Acá no hay energía mágica que aparece. Entonces nuestro primer punto va a andar acá por donde esté BCC. ¿Sí? En el circuito anterior del ejemplo era 12 voltios y bueno, va a andar por acá. Y ese va a ser un punto obligado de paso de la recta de carga. Ahora hay que encontrar, para una recta necesitamos dos puntos. Bueno, otro punto importante, notable, sería el de la corriente de saturación, que ya lo vimos hace rato. ¿Sí? Era tensión de fuente sobre la resistencia del colector. Y eso nos da un valor por acá, en esta recta. Y acá lo tenemos. Voilà, ahí está la recta de carga. ¿Sí? Comienza en BCC y se eleva hasta la corriente de saturación. IC-SAT. ¿Está? Fíjense que acá muestra una serie de puntos por donde la tensión del colector emisor está valiendo cero y bueno, la corriente de saturación se podría elevar hasta ese valor. ¿Sí? Pero nuestro transistor no anda por sobre la recta, se mueve sobre estas familias de curvas. ¿Sí? Entonces, por cualquiera de estos puntos puede andar nuestro punto Q. ¿Qué falta definir desde todos estos puntos de la recta, del segmento de recta acá que está inclinado? El mandamás, que es la tensión, la corriente de base. Y eso es lo primero que sacamos en el análisis, la corriente de base que era de la malla BCC igual a IB por RB más tensión base emisor que en la 0,7 voltios. Eso nos daba un número. Dependiendo de ese número, ustedes eligen cuál es el que corresponde en la curva. ¿Cuál curva es la que corresponde? Y ahí va a correr. Si justo es este, y pone que era 45 microamperes, bueno, donde choca con la recta de carga, ese es el punto Q. Y ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Entonces veamos acá distintas situaciones. Primero principal, lo que dije ya hace rato. Sobre esta recta es que se va a movilizar el punto Q. O sea, este punto Q no es ni nada más ni nada menos que los valores que va a adoptar de tensión colector emisor el transistor como de corriente simultáneamente. Si el punto se desplaza acá hacia la derecha, baja la corriente, pero aumenta la tensión colector emisor. Y si se va para la izquierda, aumenta la corriente. Como ustedes ven, hay un incremento de corriente, pero una disminución de tensión. ¿Y quién comanda eso? Y la corriente de base. ¿Sí? Punto 1, punto 2, punto 3. Y si la corriente de base es una señal armónica simple, o sea, una senoide, ustedes lo saben por física, va a ir y va a volver, va a ir y va a volver eso. Entonces el punto Q va a ir y esto no es ni nada menos que un movimiento armónico simple, una senoidal. Cuando hagamos variar el punto de la corriente de base con el ingreso de señal, ¿sí? Que es la que estuvimos evitando por el acoplamiento, del desacoplamiento en este caso de los transistores, ahí se va a sumar a la corriente, sumar o restar, dependiendo de la polaridad, ¿no? Al punto donde está estáticamente el transistor, porque el transistor va a estar en un punto quieto, no va a estar andando por todo el mundo. Cuando esté el análisis va a estar quietito ahí, ¿sí? Va a empezar a variar si nosotros tuviéramos un potenciómetro para variar la corriente de base, pero ese no es el caso, solo es el valor fijo. ¿Qué es lo que puede hacer variar la corriente de base? Y bueno, el acoplamiento de otra señal de entrada, que esa va a ser la señal que nosotros queremos amplificar. Para eso estamos diseñando este circuito en la parte lineal como amplificador. ¿Está? Bueno, ¿qué tenemos acá? Distintos puntos donde va a terminar la recta de carga. Siempre arranca del valor de BCC, ¿sí? Salvo que ustedes cambien la batería, pongan dos de 9 voltios, batería 18, bueno, se aumenta hasta por acá. Salimos de... ¿Sí? Si ponen dos pilitas de 1,5 y bueno, vendrá por acá la recta y estará así chiquitita. ¿Sí? ¿Y a dónde va a ir por qué hay variaciones acá dependiendo? Y bueno, porque estamos variando la resistencia de base, de colector, perdón. Si fuese una R1, R2 o R3. ¿Sí? Todas ellas están representando
la resistencia del colector para que nos dé las distintas corrientes de saturación. ¿Sí? Acá estaba hablando de lo que dije recién. Si ustedes cambian las tensiones de alimentación, el punto se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Siempre comandado por la corriente de base definida. Y obviamente que también va a haber un cambio acá, porque si aumenta, supongamos partimos de esta, de BCC2. Si aumenta BCC a BCC1, digamos la máxima, y bueno, un valor mayor sobre la misma resistencia y va a dar un mayor valor de corriente. Y a la inversa, si disminuimos la tensión de entrada de BCC. ¿Está bien? Sigamos con los ejemplos. Acá la consigna cambia. Más que calcular implica diseñar, o sea, determinar los valores de las distintas resistencias, ¿sí? Para que se verifique esta recta de carga. No tienen que pensar al revés, ¿sí? Está diciendo que parte en 20 voltios y bueno, ya sabemos que BCC va a ser 20, ¿sí? Cuando la corriente de carga sea el colector, en el caso de carga lo mismo, sería 0 mA. Teniendo ese valor y conociendo, ¿sí?, que la corriente es un dato, acá dice 10 mA, la corriente máxima de saturación, hacen la división, tensión sobre la resistencia, nos da la corriente del colector. Acá, tensión dividida la corriente del colector nos da la resistencia del colector, que es el segundo dato a buscar. ¿Está bien? Y ya conociendo la corriente de base, ¿sí?, encontramos la resistencia de base, ¿sí?, que son los 20 voltios de tensión menos 0,7 dividido los 25 microamperes que nos está dando acá como dato, ¿sí? Acá, como está a la mitad, le calculamos una extrapolación simple de que es la mitad entre 20 y 30 microamperes, 25, y listo, obtenemos el cálculo. Hay que simplificar las cosas. Muy bien. Ahora vamos a continuar ya con un circuito donde aparece una tercera resistencia, la resistencia de emisor acá. Entonces, ¿qué cosas van a ser distintas del otro? En el primer circuito que vimos, esta resistencia no estaba, ¿sí? El emisor estaba conectado directamente a la masa. Por lo tanto, la tensión de emisor era 0 voltios. En cambio, ahora sí aparece. La cosa se complica un poquito nada más. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la misma malla de entrada, solo que en vez de terminar acá y de tener solamente este y este tercer término, aparece el nuevo, que es la corriente de emisor, porque esa es la corriente que está circulando por esta rama, multiplicada por la resistencia de emisor. ¿Sí? Entonces dice, a la pucha, aparece una nueva variable. ¿Sí? Hace rato estábamos bien, porque hace rato esta era la ecuación, en el ejemplo anterior donde no teníamos RE. Y sin embargo ahora aparece ese. Pero no hay que ponerse mal, porque sabemos que la corriente emisora es eso, beta más 1 por IB. Entonces la reemplazamos acá y ya tenemos todo en función de IB, que sería nuestra incógnita. Beta se conoce, el 1 lo conoce, generalmente de las notas de los exámenes. RE es dato, ¿sí?, la tensión de la fuente también y la resistencia de base también. Entonces aplican Kirchhoff y listo, pan comido, se obtiene la corriente de base. ¿Sí? Queda esta linda ecuación. Fíjense que es similar a la otra, solo que aparece este numerote, que ya lo tienen que visualizar conceptualmente, y les explico cómo. Cuando ustedes se posicionan en la base y es como si miraran hacia el lado del emisor, todo lo que esté conectado al emisor hacia masa lo pueden traer al circuito de base multiplicado por beta más 1. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que vemos de acá? Mira, si nos posicionamos en la base y miramos hacia el emisor, encontramos esta resistencia RE. Bueno, la podemos traer al circuito de base y armar una mallita, una sacha mallita, porque acá en realidad está cambiando la corriente, ¿sí?, por beta más 1. Entonces ya nos olvidamos, ¿sí?, de que esto es una corriente que cambia de valor. Acá, hasta este punto, hasta la barrita de la base del transistor, tenemos IB. Y saliendo del terminal del emisor tenemos IE. ¿Qué pasa en el medio? Ya es una cuestión física que no
nos compete. Sí, bien hemos hablado al comienzo, ¿sí? En los videos que vimos de semiconductores y todo, pero el efecto final, el efecto macroscópico, cuantitativo que tenemos para observar esto, es que esa corriente de base se multiplica por el factor beta más 1 y ya lo podemos encontrar. Y de vuelta, la ecuación es sencilla. Si la ven así, la quieren memorizar, bien por ustedes, pero lo mejor es en hacer el desarrollo que está acá y van a encontrar, y nunca se van a olvidar cómo lograr esa corriente. Acá está la famosa malla de la que les hablaba. ¿Sí? Esta tensión, fuente de tensión que aparece acá, es la representación de la caída de 0,7. Tensión base emisor son los 0,7 que caen obligados, ¿sí? Entre base y emisor. Y acá ya nos olvidamos de dibujar el transistor. Esto sería el equivalente a esto, ¿sí? Y acá lo que está diciendo. La resistencia equivalente que se ve desde la base hacia el emisor es beta más 1 por RE. ¿Está bien? Leanlo ahí, está bien detalladito. ¿Qué pasa ahora en la malla colector emisor en la salida? Y bueno, antes también teníamos solo 3 términos. Este no estaba. No estaba ese término. Nuestra ecuación solamente era esos 3 términos, porque teníamos solo fuente de tensión, resistencia de colector y la caída colector emisor. Esto no estaba. ¿Sí? Pero ahora sí. Entonces, también tiene que aparecer acá. ¿Está bien? Y nuevamente vamos a las simplificaciones. La corriente emisor dijimos que era prácticamente el valor de IC. Entonces acá le saca factor común, ¿ves? Por esto. Y trabajando un poquito la expresión, logramos que la tensión del colector se representa de esta manera. La tensión colector emisor es BCC, dato, menos IC, que lo tienen de beta y B. Ya como hace rato sacaron IB, por beta. Tienen IC y esto, en paréntesis, es conocido. ¿Está? El resto son cálculos muy sencillos y está mostrando los valores de tensión referidos a tierra, a masa, como estuviera poniendo el tester. Acá, tensión de base, el rojo, y el negro a masa. ¿Sí? Si miden la tensión de emisor, ponen acá en el emisor, ahora sí ya no está a masa. Está polarizada el emisor por medio de la resistencia RE. Hagamos un sencillo cálculo. ¿Sí? Para este circuito, una fuente de 20 voltios con RB, RC y RE sus respectivos valores, y los capacitores más el dato de la ganancia beta del transistor. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis porque acá también aparece un capacitor nuevo, un vecino nuevo, 40 microfarads. ¿Qué hace esto? Esto sirve para desacoplar la resistencia de emisor en el cálculo de ganancia del circuito en sí. Entonces, como estamos con continuo, porque esto está desacoplado, o sea, nadie entra ni por BI, ni sale por BO, ni entra por BO. Entonces el circuito sería simplemente eso. ¿Sí? Acá vamos a dibujar cómo vamos siguiendo la malla, y ya lo tienen que saber, del circuito de entrada. ¿Sí? Venimos, vamos a poner con color turquesa. Comenzamos. Los 20 voltios tienen que caer acá en la R de 430, en la tensión base emisor 0,7 voltios, y acá en la de 1K, que no sabemos cuánto es la corriente. ¿Sí? Eso tenemos ahí, pero sabemos que podemos apoyarnos en la ecuación. ¿Sí? Que está acá. Eso en el circuito de entrada. Y en el circuito de salida, viene 20 voltios, cae en la de 2K, cae en el BCC y cae en la resistencia. ¿Está bien? Entonces, nuestro viaje al camino de solución es obtener IB, 40 microamperes. Multiplicamos por beta por 50, tenemos 2,01, que es la corriente colector, y a la vez es la corriente de emisor. ¿Sí? La tensión colector emisor va a ser la caída, esta tensión, la colector emisor, va a ser tensión colector emisor, positivo o negativo, va a ser la resta de la tensión BCC menos lo que cae en RC y menos lo que cae en RE. Este sobrante
va a ser la tensión colector-emisor. ¿Está claro, no? Recuérdenlo. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Tensión colector-emisor es la resta entre lo que hay de energía aportada al circuito por VCC menos lo que se disipa en la resistencia del colector y lo que se disipa en la resistencia del emisor. Como son los tres elementos donde disipa energía, la suma de los tres es la energía proporcionada. ¿Sí? Principio de conservación de la energía. Ahora bien, veamos qué sucede con la corriente de saturación, un circuito que ya tiene un aporte, una resistencia de emisor, y obviamente lo que va a hacer esa resistencia de emisor va a ser disminuir la saturación. ¿Por qué? Porque aparece en el denominador. ¿Sí? Si esta tensión de colector-emisor en el transistor la asumimos como cero, como si estuviera puenteado, y es una simple malla VCC sobre la resistencia que mira, en este caso va a ser RC más RE, va a ser la corriente máxima. ¿Sí? Y esa corriente va a ser menor si esta RE no existiera. ¿Está bien? Acá podemos volver a ver en la recta de carga, vemos cómo esta corriente de saturación máxima va a ir descendiendo con respecto al circuito que no tenía RE. Eso está claro. Ahora entramos ya a un circuito mucho más estable. ¿Por qué? Porque en los cálculos anteriores aparecía beta, y beta es un valor que presenta una variabilidad elevada dentro del mismo lote de fabricación del mismo transistor. ¿Sí? Entonces, ese circuito, además de que está supeditado a qué transistor colocas, por más que sea el mismo nombre y apellido, comprado en la misma bolsita del empaque que viene desde China, puede variar el beta. Entonces, el punto de operación, el Q, ¿sí?, va a variar. Cuando un transistor va a estar acá, justo hay una reparación, se movió acá, se vuelve a arruinar, se vuelve acá, no me gusta cómo amplifica, se cambia el transistor, se pone para acá, ya pasa a la zona prohibida de la potencia de disipación máxima, entonces vamos a andar con problemas. Para evitar eso, reducir esa variabilidad debido al efecto de beta, además que es sensible a la temperatura. ¿Sí? Se lo pone, un día caluroso va a andar en un lado, un día fresco va a tener otra respuesta. Para tratar de reducir esa variabilidad, esa dependencia de beta, se ideó este dispositivo, ¿sí?, que se llama polarización por divisor de voltaje o autopolarizado, lo llaman algunos en otra bibliografía. Que es lo único que tiene distinto del anterior, que aparece una resistencia entre base y masa. ¿Sí? Entre base y masa. Entonces, los valores de R1 y R2, que serían la resistencia base 1 y resistencia base 2, que cumplan una cierta condición, ya la vamos a ver, nos permiten partir este circuito en dos hemicircuitos, por decirlo así como lo ven. ¿Sí? ¿Cuál sería esa condición? Que lo que se ve desde la base hacia el emisor, ¿sí?, o sea, RE por beta más 1, sea mucho mayor a la resistencia R2. ¿Se entiende? Que beta más 1 por RE, vamos a decir que beta vale 99 más 1, 100, 100 por, digamos, 10K, sería un mega, sea mayor 10 veces a R2. Supóngase que R2 vale 50K, un mega mayor, 10 veces mayor a 50K, 50K por 10 son 500K, sí, un mega mayor que medio y medio. Listo, entonces se puede partir este circuito y encontrar este valor de tensión de base. ¿Sí? Es como si lo partiéramos, no se parte nada, físicamente está todo soldado, sino que para el análisis, lo vamos a simplificar de esa manera. Esa tensión de base, ¿sí?, va a ser, digamos, constante. ¿Está? Y ya podemos trabajar sobre esta mallita nada más. Al tener un valor definido en la tensión de base, ¿sí?, supongamos que la tensión de base valga 4 voltios. Entonces tenemos 4 voltios menos 0,7 dividido R, tenemos la corriente que está circulando por acá, pero a RE previamente, si estamos partiendo de esta tensión, hay que multiplicarlo por beta más 1.
Sí, porque estamos yendo desde la base, estamos saltándonos todo el silicio que va al terminal del emisor. Y eso es lo que vamos a ver ahora y que muestra el libro. Ustedes tienen paralelo, como les dije. Ustedes van leyendo solo y acá yo estoy dando una vista holística de la teoría. Entonces, este circuito se puede analizar con método exacto, que es el primero que vamos a hacer porque estamos cumpliendo con todas las de la ley, y luego ver esa condición, ¿sí?, que nos simplifica el cálculo. Entonces, redibujamos el circuito, ¿sí? Fíjense que ponemos la BCC en serie con R1 y hay un nodo de derivación que va para R2 y otro poco de corriente va a ir por la base. Calculamos el Thevenin acá. Muy sencillo, ya lo saben hacer ustedes, ¿sí? Una resistencia Thevenin se cortocircuita la tensión. Bueno, no le tengo que decir mucho porque eso fue uno de los primeros temas que vimos en el año. Y encontramos que la resistencia Thevenin vista de este punto, y este punto es el paralelo de R1 y R2, que es lo que dice acá. Ahora la tensión Thevenin, y bueno, ¿cuál es la tensión que va a llegar entre el punto B de base y masa? Porque acá estamos haciendo el Thevenin, ¿sí? Queremos sacar esto. Entonces, simplemente la tensión del divisor resistivo entre R1 y R2. La resistencia base 1 y la resistencia base 2. ¿Sí? Ahí estamos teniendo la tensión, que obviamente va a ser menor que la tensión de BCC. Ahí está el cálculo. Esa tensión va a ser la tensión de base, que yo le había dicho en un principio. Ahora, redibujando el circuito, acá tenemos el Thevenin aplicado y ya tenemos la mallita que les decía, ¿sí? Aparece esta RTH, que es el paralelo de R1 y R2 en serie con la caída de tensión base emisor, que es 0,7, ese dato conocido, y la corriente de emisor multiplicada por beta más 1 porque estamos viendo de la base hacia el emisor. Eso lo tenemos acá, ¿sí? Tensión Thevenin menos la caída en la resistencia Thevenin menos la caída entre base y emisor, que es 0,7, y la caída en la resistencia de emisor. Despejando, ¿quién? IB, lo que necesitamos. Y acá aparece IE, pero IE ustedes ya saben que es beta más 1 por IB. Simplificando van a encontrar esto, ¿sí? Quizás eso es lo que a veces les cuesta visualizar. Listo. Una vez conoce IB, nos vamos al otro lado y la historia es igual que en el circuito anterior porque tenemos esta malla. No hay que repetir mucho, ¿sí? Tenemos que la tensión colector emisor es BCC menos lo que cae en IC por RC, acá lo veo mejor, y lo que cae acá, el sobrante va a ser lo que queda en tensión colector emisor. ¿Está bien? Entonces veamos el ejemplo. Una fuente, las 4 resistencias, los capacitores, ya les dije que no existen, ¿sí? Como el peso argentino, no existe. Bueno, la ecuación 428 nos da el Thevenin, tienen que seguir los cálculos nada más, hay que hacer esto, tienen que hacerlo, háganlo sin ver, después van en función de las dudas que tengan, mirotean un poquito, ¿sí? Esa es la sugerencia que siempre les hago. Ahora, conociendo eso, ¿sí? Fíjense el dato, 12.22 de tensión colector emisor y corriente colector son los datos principales. 0,85 mA. Tengamos en cuenta eso para hacer la comparación con el análisis aproximado. En el análisis aproximado, nosotros podemos ver el circuito de base de resistencia del emisor mirado desde la base como esta resistencia, ¿sí? Y si este es un divisor de tensión y esta rama que presenta esta resistencia es mucho mayor que R2, y bueno, podemos simplificar, va a ser muy pequeña la corriente que va a drenar por la base comparada con la corriente que venga por I2. Y ahí lo podemos trabajar esto como directamente un divisor resistivo, un divisor de tensión que se convierte en una tensión de base que es la misma, o sea, muy parecida a esta, ¿sí? La tensión que vamos a tener ahí. Entonces, ¿cuál es la condición? Y acá lo dice, que la resistencia que se ve desde la base hacia el emisor sea mucho mayor que R2, la que supuestamente, entre comillas, estaría en paralelo.
Si este es un paralelo mucho más grande que la otra rama, y la mayoría de la corriente va a preferir pasar por esta rama, obvio. Bueno, entonces lo tenemos acá. Verificamos que beta, yo puse beta más 1, pero simplemente aunque sea beta veces por RE es suficiente. Mayor a 10 veces R2 ya estamos en una condición aceptable para aplicar este cálculo aproximado que nos da las siguientes ecuaciones. ¿Sí? Fíjense cómo se simplifica. Es igual, logramos tener muy parecido al cálculo anterior donde no teníamos la R2, solamente era RB, R de base. Hacemos el ejemplo, el mismo ejercicio, eso es lo que dice el ejemplo, es importante que hagan todos los ejemplos, ¿sí? Y encontramos la tensión de base es 2 voltios. ¿Está bien? Hay que encontrar IC y BCE. Fíjense, aplicando la solución aproximada, 0,86 mA y 12,03. Son valores muy cercanos, bastante diría yo, en orden de la décima seguro, al valor obtenido en el cálculo. Acá está, 0,85, 12,22 en el exacto. 0,85, 12,22 y acá tenemos 0,86, 12. ¿Sí? Bastante aceptable para la simplificación de cálculo que nos hicimos. Cuando no se verifica esa condición, está plasmada más claramente acá. Si no se verifica esto, olvídate de este cálculo, vaya a ser el cálculo exacto, ¿sí? No el simplificado. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Para verificar cómo se mueve el punto Q si el nivel de beta se corta por la mitad. O sea, encontramos un transistor medio Truchelli o con menos ganancias, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de la mitad. ¿Sí? La mitad es mucho. No les gustaría a ustedes que paguen la mitad del sueldo nada más, ¿no? Bueno, entonces vemos que a pesar de que el beta varió a la mitad, pero se seguía verificando esa relación entre beta RE con respecto a R2, pudimos hacer el cálculo aproximado. En este caso lo está haciendo con el ejemplo, está desarrollando con el completo, ¿no? Fíjense, 0,8 otra vez y 12 voltios. El otro era 0,86. Acá tenemos 0,83 mA. Bastante aceptable. ¿Sí? El error menor al 10% con otro transistor. El circuito es el mismo, solo que cambió el transistor en el sentido de que su ganancia, su beta es menor. Un transistor con una ganancia más pobre que el anterior. Entonces, tranquilamente, cuando hagamos una reparación a un circuito autopolarizado por divisor de voltaje, tenemos la certeza de que el punto Q va a estar donde estaba previamente. No se va a ir mucho para la izquierda, para arriba, para abajo, para la derecha. ¿Está bien? Bueno, en este ejemplo, lo que pide el enunciado es que realicen para este circuito tanto el cálculo exacto como el aproximado. Van a ver que no se verifica en absoluto la condición para aplicar el cálculo aproximado. ¿Sí? Entonces hace los cálculos correspondientes. Acá obtiene los valores, ¿sí? de corriente y de tensión, pero no verifica la ecuación, entonces hace el cálculo, mejor dicho, tienen que hacer ustedes el cálculo aproximado y ven la diferencia. Tabula los valores y no son para nada alentador. Tenemos errores superiores al 50%. ¿Sí? 1.98 mA, 2 mA, pongamos acá 2.5. 50% de exceso. Y después, la tensión colector-emisor también tiene una variación bastante alta. Bueno, acá hay un corolario respecto a lo que sería el análisis por recta de carga. Es básicamente lo mismo, porque como estamos en el circuito del emisor, del colector, y bueno, que también involucra al emisor en la salida, sería lo mismo que el caso anterior, ¿sí? Donde no estaba esta resistencia. O sea, la corriente de saturación va a ser BCC sobre BC más RE. ¿Está claro? Eso es lo que tienen que visualizar.
Si esto está en cortocircuito, esta caída y esta caída son las que consumen todo el aporte de la fuente. ¿Está? Eso. Bueno, acá ya vamos a ver otro circuito. En este caso, es para que ustedes tengan la visualización de cómo se puede redibujar o plantear las mallas de análisis. Porque al fin de cuentas no es difícil, sino que ustedes tienen que tratar de reducir las incógnitas. Miren, esta malla, ¿sí? Si vamos por la base emisora en este circuito que es polarización de continuo por realimentación de voltaje. O sea, polarización de continuo por realimentación de voltaje. Vuelve el voltaje de salida a meterse a polarizar en la base. Fíjense la cantidad de variables que hay. IC', IB, IE. Porque IC' es la corriente por la resistencia del colector hasta el nodo, hasta ahí nomás. A ver, un poquito. Hasta ahí. Ahí se deriva para allá y se deriva para acá. Y esta que está en este tramito es la IC. Por eso que esta la llama IC'. Bueno, una parte se deriva por acá y vuelve. Y eso es lo que estamos viendo en la malla. ¿Sí? La malla es así, sale de tensión de fuente, cae por RC, cae en RB, viene por base emisor, cae en RE y cierra. ¿Ven? Esa es la malla de entrada. Y la malla de salida, bueno, es fácil, es la misma que la otra. Entonces la que tiene mayor aporte de incógnitas es la malla de entrada. Pero hay que empezar a analizar cuál es cuál, porque la corriente de base ustedes saben que es pequeñita, es una fracción beta de IC. Entonces, esta IC' con esta IC son prácticamente las mismas. ¿Sí? Y acá está plasmado. IC y IC' son las mismas porque lo que deriva de este nodo por acá es muy chiquitito, entonces ha perdido, es como parecida a la del emisor y la de colector, por decirlo de alguna manera. Entonces, trabajando la ecuación nos queda la corriente base de esta manera. Todos son datos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, apoyándonos en la corriente base, obtenemos una corriente colector. ¿Está? Fíjense la asociación que hace acá. Es lo mismo, numéricamente le va a dar lo mismo. En la malla del colector es idéntico a las otras mallas que tenían la resistencia del emisor. La tensión BCC cae en RC y en RE. No hay más por donde se puede escapar la corriente. ¿Sí? Y las tensiones, perdón. Bueno, haciendo para este ejemplo, tienen los valores. Corriente colector 1 mA, tensión colector del emisor 3,7. ¿Sí? Un poquito menos de la mitad. Siempre se trata de poner punto Q en la mitad. Eso también es algo que he notado, que siempre ponen eso como un valor predeterminado, ¿no? Eso es un criterio de diseño. Acá están haciendo análisis, así que eso no necesariamente le va a dar exacto. Por más que busquen los valores exactos. El transistor también tiene sus cosas, la temperatura y bueno, todo va a cambiar. Acá vuelve a realizar el mismo cálculo, pero aumentando el beta. En el anterior, cuando hicimos la comparativa, se redujo a la mitad del beta. Acá lo aumenta un 50%. Y fíjense, 1,2 y 2,92. La corriente más o menos parecida y esta solo bajó la tensión de 3,5. Creo que era, bajó a 2,92. ¿Sí? 3,69. Y esta era 1,07. Fíjense que es bastante estabilizado. Veamos rápidamente este ejemplo. Acá parecería que, se complicó la cosa porque aparece otra resistencia y un capacitor que va a masa. Pero ¿qué dijimos de los capacitores? Tanto para estos dos de 10 micros como para este también de 10 micros que se derivan entre las dos resistencias. Queda un circuito abierto, entonces esto es como si fuera una sola R, B igual que hace rato. ¿Sí? Y el análisis es lo mismo. No hay que tenerle miedo. ¿Está bien? Para saturación, lo mismo. BCC, RC sobre R porque son las resistencias que se ven en la malla cuando esto se suponga que esté en corto circuito por una excesiva corriente, ¿no? De base. ¿Sí? Bastante sencillo. Bueno, acá continuamos viendo unas cuantas polarizaciones. Esto
Básicamente el mismo, solo que no tenemos la resistencia de emisor, por lo tanto el circuito es mucho más sencillo de analizar, ¿sí? Acá tenemos ya aplicación de tensión negativa. Se va a decir, uy, acá ya no está verificando que la tensión de polarización base emisor sea positiva y la otra no. Fíjense, si esto está más hasta 0 voltios y esto está a menos 9, ¿quién está más positivo? La base, ¿qué tipo de transistor es? NPN. P a positivo, N a negativo. Está polarizado en directo. ¿Sí? ¿Está bien? Y la corriente va a circular de esta manera. Hay que armar a la ecuación tranquilamente y fíjense que le va a dar valores coherentes. En este sentido de circulación nos da 83 microamperes de corriente de base. ¿Sí? Eso se multiplica por la corriente colector, por la resistencia colector y obtenemos la corriente colector. La tensión de colector es menos 448. ¿Sí? Acá ya tenemos casi 5 y un poco más, perdonen la expresión, se comió de voltios, se comió la resistencia colector. Y acá nos da menos 4.48 voltios, que obviamente es inferior a la tensión de base. ¿Sí? Entonces, ahí también estamos observando que hay en valor absoluto me refiero, ¿no? Está polarizado en inversa para que el circuito siga funcionando en la región lineal. Acá, ya para ir finalizando, tenemos un circuito con base común, malla de entrada, malla de salida, con fuentes separadas, ¿sí? Se aplica la ley de Kirchhoff, sin miedo. Plantean la malla, verifican y respetan los sentidos y los signos de los potenciales y encuentran la corriente emisor 2,75. ¿Sí? Sacan la corriente de base, pues sabemos que la de emisor es casi igual que la de colector y tenemos 45,8 microamperes de base. ¿Sí? La tensión colector emisor y bueno, lo pueden calcular haciendo una malla que cubra todo eso. ¿Sí? Pero en este caso lo que sería nuestra tensión de salida que está regulando es la tensión colector base. Por eso que cerramos la malla, ya tenemos este dato. Corriente colector, la caída menos esto nos va a quedar la tensión colector base que la tenemos acá. ¿Sí? BCC menos la caída en la resistencia RC. Sencillo. Acá fíjense que tenemos un ejemplo con fuente partida simétrica. ¿Sí? Este da más 20 voltios este punto y este da menos 20 voltios. Si redibujamos, el circuito nos va a quedar de esta manera. Una fuente, la masa o la tierra y la otra fuente. ¿No? Este es el menos de acá, el más de acá de esta fuente de 20 voltios. Y los otros 20 voltios también tienen el más y el menos. Ustedes ven cómo se repite, ¿no? Este más está acá y este menos está acá. ¿Sí? Así que está bien hecho el dibujo. Entonces, como que si en la malla de salida tuviéramos aplicado 40 voltios. Y eso es lo que tenemos acá. Esta se suma con la otra y tenemos 40 voltios para calcular como voltaje aplicado a las dos resistencias R1 y R2. ¿Sí? De ahí sacamos la corriente necesaria para hacer el cálculo exacto. Fíjense que acá estamos haciendo cálculo exacto. ¿Sí? Hacer el modelo Thevenin y después a partir de ahí redibujar el circuito. Ahí lo tenemos y se hace igual que cuando vimos el cálculo del circuito por divisor de voltaje. Solo que el terminal inferior de RE no va más. Hay una tensión más que se aumenta nada más en la ecuación, ¿sí? Que estaría este término. Y sería el mismo circuito que aplica el cálculo exacto. Bueno, hasta el momento vimos todo que era análisis. ¿Qué es análisis? Bueno, tratar de describir
las corrientes y tensiones que se establecen en el circuito analizado. Ahora vamos a lo que es diseño. ¿Sí? Operaciones de diseño, generalmente las corrientes y algunas tensiones son los datos que tenemos para trabajar. Y habrá que encontrar las resistencias o fuentes de tensión que nos lleven a verificar, a que se concerten esas corrientes y tensiones propuestas. ¿Qué criterio de diseño? Y bueno, primero que la tensión colector emisor del punto de operación sea la mitad de la fuente, eso es general. Y lo mismo con lo de la corriente, que sea el punto de operación esté en la mitad de corriente y saturación. Ya con eso podemos encontrar resistencia, tenemos un valor de voltaje y un valor de resistencia que pase por esa rama, dividimos por la E de ohm y obtenemos la resistencia que tendría que ocupar ese punto. ¿Sí? ¿Sí? Resistencia desconocida, unknown, tensión de resistencia sobre la corriente que pasaría por esa resistencia. ¿Sí? Veamos acá en el circuito, en el ejemplo. Dice, para este circuito, determinar la tensión que hay que poner, ¿sí? La fuente de alimentación. Y las dos resistencias de base y de colector que van a terminar de polarizar al transistor. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? Bueno, nos dice que la corriente de saturación, acuérdense que en este eje se pone la corriente de saturación, va a ser 8 mA. La de base es dato, ¿sí? No hay que andar resolviendo ni despejando. 40 microamperes por acá, bien, es dato. Entonces ya sabemos cuál va a ser la caída acá, ¿sí? Y luego nos dice cuál va a ser el valor del punto inferior de la recta de carga. Ustedes saben que 20 voltios va a ser veces ahí tenemos datos. 20, acá tenemos 0,7 que cae, 20 menos 0,7, 19,3, dividido los 40 microamperes, pum, ya tenemos RB. ¿Sí? Después sacamos la corriente del colector, si es posible, si no, habrá que ver la forma de darnos maña con otras ecuaciones. ¿Qué se propone acá? En este caso, parte al revés, parte de LC, ¿sí? Calculando LC. La de saturación va a ser 8. Entonces, VCC sobre la corriente de saturación nos va a dar 2,5 kilóohms, ¿sí? Esto sale de aplicar acá. VCC 20 y 2,5 kilóohms nos da los 8 mA. Y ya está prácticamente resuelto el circuito. En este otro caso, a ver, hay que determinar esta resistencia 1 de base y la resistencia de colector, ¿sí? Para que se verifique. Corriente de saturación 2 mA, tensión colector emisor estática de 10 voltios, ¿sí? Entonces, hay que empezar a buscar las fórmulas que nos convengan. La tensión de emisor va a ser el valor de la corriente de emisor o de colector, ¿sí? Que ya lo tenemos como dato, multiplicado por esto, tenemos este punto de valor, este valor de tensión, ¿sí? Después la tensión de base, de acá va a ser los 0,7 más ese punto que acabamos de sacar. Ya tenemos otro dato, ¿sí? Conocemos esta corriente, la dividimos, bueno, sacamos la corriente que está ahí, o si no, no nos sirve de mucho, ¿sí? Encontramos el valor de la tensión que ya está acá explicitada en 3.1. Y así seguimos trabajando sobre los valores que nos convenga obtener. Y cuando encontramos los valores, encontramos con decimales, dos decimales, no hay valores comerciales con tantos decimales. Entonces hay que buscar los más cercanos que se acerquen a esos valores de resistencia que hemos encontrado. En este caso el de 86.5, el más cercano es el 82K. ¿Sí? Entonces tenemos el 86 y el 91, bueno, hay que ver cuál es la diferencia entre, son los dos valores que tenemos, 82 y 91. Acá tenemos 4K de diferencia y acá tenemos 5K. En realidad está casi la mitad. Bueno, y ahí el autor propone más ejercicios bien desarrollados, ustedes lo tienen que ver, practican, saben las ecuaciones mínimas necesarias y ya se van dando maña para ver qué les corresponde utilizar para
encontrar los valores de resistencia o de tensiones de alimentación para que se verifiquen las condiciones solicitadas para el diseño.